Hola y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a por una misión muy específica. La pregunta es, ¿cómo se puede coger un archivo de audio estándar, pongamos un FLAC de 16 bits y 48 kHz, y optimizarlo para que suene, pues eso, con una textura de alta calidad, nítido y bien nivelado? Y lo curioso, que es la idea central, es que no se trata de añadir calidad que no existe, sino de crear un entorno de trabajo de alta resolución para manipular con precisión lo que ya hay. Exacto. Es que ahí está el kit de la cuestión. La gente oye upsampling o conversión hacia arriba y piensa que es un truco de magia. Y no, para nada. Piénsalo como retocar una foto. Nunca trabajas sobre el JPG comprimido, ¿verdad? Abres el archivo RAW para tener toda la información. Pues aquí es lo mismo. Creamos un espacio de trabajo de alta definición. Vale, me gusta la analogía. Metámonos entonces en ese quirófano digital. Lo primero que me salta a la cabeza es, ¿para qué demonios subimos la tasa de muestreo a 96 kHz si el oído humano se para en 20? Suena un poco a marketing. Es la pregunta lógica, sí, pero el beneficio no es para que oigamos más agudos, es para las herramientas, para los plugins. A ver, a 48 kHz, los ecualizadores digitales, cuando intentan trabajar en las frecuencias más altas, pueden sufrir una especie de distorsión del filtro. Como que se lían un poco. Eso es, como que tropiezan. Al duplicar la tasa a 96, ese problema técnico se desplaza muy por encima de lo que podemos oír. Entonces, el filtro funciona de forma mucho más precisa y limpia en la zona que sí nos importa, hasta los 20 kHz. O sea, que es como darle a un cirujano una sala de operaciones más grande y mejor iluminada. Justo. De repente tiene más precisión para operar donde de verdad cuenta. Entendido. Es una mejora de proceso, no de percepción directa. Y supongo que algo parecido ocurre al pasar de 16 a 24 bits, aunque quizá no es un salto tan relevante, ¿no? Uf, todo lo contrario. Ahí el salto es masivo. No es para nada lineal. Es un aumento de resolución del, fíjate, 25.600%. Wow. El rango dinámico pasa de 96 decibelios, que es la calidad de un CD, a 144. Y dirás, bueno, ¿y eso a mí qué? Pues ese colchón extra, ese headroom, es vital. Te permite comprimir y ecualizar sin que el suelo de ruido, ese siseo digital de fondo, se vuelva audible. Ah, claro. Las colas de reverberación, los finales de las canciones, se desvanecen en un silencio de verdad, limpio, no en un fsss. Vale, el concepto me queda clarísimo. Hemos montado un laboratorio de sonido impecable de 24 bits y 96 kHz. Pero ahora mismo solo tenemos un archivo más grande, no necesariamente mejor. ¿Cómo empezamos a esculpir? A conseguir esa textura y nitidez. Pues aquí empieza lo divertido. Para ese brillo de gama alta, por ejemplo, usamos un realce muy suave con un filtro high shelf a partir de unos 10 kHz. Y aquí la clave es usar un ecualizador de fase lineal. ¿Y eso qué significa exactamente, lo de fase lineal? Imagina que el sonido es una ola perfecta. Un ecualizador normal, al subir el volumen de una parte, puede despeinar un poco esa ola. El de fase lineal sube o baja el volumen de todo a la vez sin alterar esa coherencia temporal. Mantiene el sonido súper cuestionado. Entiendo. ¿Y para la nitidez? Para la nitidez, un toquecito sutil en el rango de presencia, entre 3 y 7 kHz, para definir el ataque, el clic de los sonidos. O sea, no es solo ecualizar, es añadir color. Me recuerda un poco a por qué a alguna gente le gusta el sonido del vinilo. No es que sea más perfecto, es que esa ligera distorsión del formato le da un carácter que nos resulta agradable. Has dado en el clavo. Eso es la saturación armónica. Añadimos una distorsión diminuta, muy controlada, para dar calidez y densidad. Y para la amplitud, el truco del procesamiento mid-side es genial. Aplicar efectos de forma diferente al centro y a los lados. Exacto. Puedes aplicar ese brillo extra solo a los canales laterales, al side. Así creas una sensación de espacio y de que el sonido te envuelve, pero sin ensuciar la voz o el bajo que suelen estar en el centro, en el mid. Me parece una técnica increíble, la verdad. Pero eso nos lleva al pulido final. ¿Cómo nos aseguramos de que todo suene consistente y al volumen correcto para Spotify? Pues 2 pasos finales. Primero,
Una compresión muy suave, que llamamos glue o pegamento, con un ratio bajo, 2:1, solo para que todos los elementos se sientan parte de un todo, que estén bien pegados. Y después a darle volumen. Ahí entra el limitador True Peak. Es el paso final para subir el volumen general. Le ponemos un techo, un límite, en -1.0 dBTP. ¿Y por qué es en -1.0? Es un margen de seguridad. Las plataformas de streaming convierten tu audio, y en ese proceso a veces se generan picos que no estaban ahí y que pueden distorsionar. Con ese margen lo evitas. Y ya solo queda ajustar la ganancia del limitador hasta alcanzar el objetivo, que suele ser -14 LUFS, para que tu canción suene al mismo volumen que las demás. Entonces, si lo resumimos, la gran idea es que optimizar audio no es un truco mágico. Es un proceso metódico. Primero creas un entorno de trabajo superior y luego usas herramientas de precisión para esculpir el sonido que ya tienes y prepararlo para su distribución. Exactamente. Es pura metodología. Y te dejo con una reflexión final, si me permites. En ese primer paso, en el upsampling, se puede elegir entre filtros de fase lineal, que son los técnicamente perfectos, o de fase mínima. Estos últimos no son tan perfectos, introducen un desfase minúsculo, pero evitan un artefacto que a veces hace que los sonidos con mucho ataque, como un golpe de batería, suenen un pelín menos contundentes. Ah, qué curioso. Y esto plantea una pregunta interesante. En audio, ¿qué es más importante? ¿La perfección técnica, matemática, o lo que es psicoacústicamente más agradable o impactante para nuestro cerebro? Procesamiento de análisis y configuración óptima de masterización para archivos 16 bit/diagonal 48 kHz, maximizando textura sonora y consistencia dinámica mediante procesamiento de alta resolución. Y fundamentos de la conversión y procesamiento digital de audio. El proceso de optimización de un archivo de audio digital, buscando una mejora perceptible en la calidad, no se logra únicamente mediante la remuestra Quaon directa del archivo fuente. La clave reside en utilizar la conversión a una resolución superior como un vehículo para habilitar un procesamiento de señal digital, DSP, más preciso y robusto. La configuración recomendada se basa en la creación de un entorno de trabajo con amplio margen operativo para la manipulación tímbrica y dinámica. IA evaluación del audio fuente, 16 bit, 48 kHz y limitaciones inherentes. Y A1, resolución de bit y rango dinámico. El archivo fuente especificado, 16 bit, posee una resolución estándar que define el rango dinámico teórico del audio. Una profundidad de 16 bits ofrece aproximadamente de rango dinámico. Este nivel es reconocido como la calidad de audio de CD, aunque el CD opera a y es considerado más que suficiente para la audición humana en escenarios de escucha casual. Sin embargo, en el contexto de la ingeniería de audio, la limitación se vuelve relevante al aplicar procesos de DSP, como la compresión y la ecualización con gran realce. El ruido de cuantización, que es un artefacto tonal introducido al redondear los valores de muestra durante el procesamiento interno del DAW, puede elevarse a niveles que, si bien son bajos, se vuelven perceptibles en las colas de silencio o durante transiciones dinámicas muy suaves, especialmente después de aplicar limitación y normalización. Por lo tanto, el archivo ya contiene toda la información audible y cualquier intento de bostear la calidad no puede generar información armónica o frecuencial inexistente. La mejora debe provenir de la manipulación precisa de la información existente en un dominio de mayor precisión. Y A2, tasa de muestreo, 48 kHz. La tasa de muestreo D es el estándar profesional de facto para la producción de audio destinada a cine, televisión y broadcast, superando ligeramente el estándar D. Según el teorema de Nyquist, esta tasa permite capturar frecuencias de audio hasta los. Dado que la mayoría de los seres humanos, y especialmente aquellos mayores de 20 años, tienen un límite superior de audición de aproximadamente, o menos,
Es técnicamente más que amplio para reproducir cualquier señal dentro del rango de audición humana perfectamente. No obstante, la justificación para aumentar la tasa de muestreo no es la audibilidad del contenido por encima de, sino la optimización del procesamiento DSP. Al trabajar a tasas de muestreo bajas, las herramientas de ecualización digital enfrentan un problema conocido como warping en las frecuencias altas. Este fenómeno distorsiona la forma del filtro de EQ cerca de la frecuencia de Nyquist. Al remuestrear A, la frecuencia de Nyquist se desplaza a, lo que proporciona 24 kHz adicionales de margen para que los filtros de procesamiento operen de manera lineal y sin comprometer la precisión en el rango audible, A. Este margen de maniobra es la verdadera ventaja técnica y la base para lograr una manipulación tímbrica más nítida y controlada. B. El principio de la remuestra Quaon, SRC, como herramienta de precisión. B1, SRC, un paso necesario, no un fin. La remuestra Quaon, Sample Rate Conversion o SRC, específicamente el upsampling, interpolación, es el proceso de convertir un archivo de una tasa de muestreo menor a una mayor, por ejemplo, de A. La experiencia ha demostrado que, si bien el beneficio directo en la calidad de reproducción del archivo final podría ser nulo o depender en gran medida de la capacidad de sobremuestreo, oversampling, del conversor digital analógico, DAC, del oyente, la ventaja operativa es indiscutible. Los estudios de masterización a menudo prefieren mantener el flujo de trabajo, pipeline, porque facilita la aplicación de efectos y la gestión de filtros, lo que consecuentemente produce mejores masters que los obtenidos A. B2. La necesidad de filtros de alta calidad en la remuestra Quaon. La conversión de la tasa de muestreo no es un proceso trivial. Un algoritmo SRC de baja calidad, como la interpolación lineal, introduce inevitablemente artefactos audibles y degradación en la fidelidad. Para la meta de alta calidad, es imprescindible utilizar algoritmos sofisticados que consumen más recursos de CPU pero garantizan una conversión prístina. Los algoritmos de alta calidad suelen basarse en la función sync con ventana o en kernels de interpolación de fase lineal o fase mínima. El uso de filtros avanzados es lo que permite que el SRC sirva como un cimiento sólido para el procesamiento, en lugar de introducir fallas desde el inicio. C. La migración a 24-bit, margen dinámico y reducción de ruido de cuantización. La segunda parte fundamental de la configuración inicial es la conversión de la profundidad de bit de A. Esta conversión proporciona el hadrón operativo esencial para el procesamiento posterior. La transición de A no es un aumento lineal, representa un salto masivo en la resolución. Si bien el tamaño del archivo aumenta en 1, la resolución real aumenta en 1. Esto se debe a que cada bit adicional duplica la resolución. El resultado es un rango dinámico teórico de. Este aumento masivo en el rango dinámico tiene una conexión directa y causal con el objetivo de lograr una textura sonora limpia. Al masterizar, el ingeniero puede aplicar compresión, limitación y EQ sin la preocupación de que el ruido de cuantización sea elevado por la ganancia excesiva. Los extra de hadrón sitúan el ruido de cuantización a niveles muy por debajo del umbral de audición humana e incluso de cualquier ruido ambiental de una sala de escucha típica, proporcionando un margen sin penalizaciones de ruido. Esto permite que la textura y los detalles sutiles, especialmente en los silencios o las colas de reverberación de los sonidos, se desvanezcan de manera más suave y natural, en lugar de terminar abruptamente o con un siseo audible, lo cual es un problema conocido en los procesos internos de. La recomendación fundamental es, por lo tanto, trabajar para los procesos de mezcla y masterización y solo reducir a conditering en la fase final de distribución. A continuación, se presenta una comparativa de la resolución de bit y su impacto en el rango dinámico de trabajo. Tabla 1. Comparativa de profundidad de bit y rango dinámico. Profundidad de bit. Rango dinámico teórico, dB. Propósito principal. Ventaja en procesamiento. 16 bit. Distribución final, CD. Limitado. Introduce ruido de cuantización al comprimir barra diagonal amplificar. 24 bit. Grabación y masterización profesional. Margen masivo, hadrón, ruido de cuantización inaudible. 2. Estrategia de remuestra Quaon, upsampling y configuración inicial técnica. La remuestra Quaon a una tasa de muestreo superior es la primera decisión técnica crucial, determinada por la necesidad de precisión en el DSP posterior. 2. A configuración de la tasa de muestreo de trabajo, 48 kHz 96 kHz. 2. A 1. Elección de 96 kHz como estándar de procesamiento. La tasa de muestreo de representa el estándar de procesamiento intermedio ideal. Proporciona una capacidad de respuesta de frecuencia máxima de, lo cual es significativamente superior a los de.
Se prefiere sobre tasas ultra altas como por razones de eficiencia y resultados audibles. Ofrece el doble de margen para que los filtros anti-aliasing y los filtros EQ operen, minimizando los problemas de warping sin imponer la carga excesiva en el hardware, CPU y espacio de almacenamiento, que conlleva el trabajo A. La Academia de Grabación de los Grammy, de hecho, recomienda un mínimo de y un preferido de para la producción de música de alta resolución. 2. Especificación del algoritmo SRC para textura y nitidez. El SRC implementado debe ser de la más alta calidad, ya que está manipulando la información fundamental de la señal. Los algoritmos de remuestra Quaon emplean kernels de interpolación basados en filtros paso bajo, que pueden ser de fase lineal o de fase mínima. Filtros de fase lineal, linear phase. Estos utilizan un patrón simétrico, función sinc, en su respuesta al impulso. Ofrecen una respuesta de frecuencia perfecta sin introducir cambios de fase, pero a costa de introducir el artefacto conocido como pre-running. El pre-running es la aparición de energía antes del pico de un transiente. Filtros de fase mínima, minimum phase. Estos introducen un cierto desplazamiento de fase pero eliminan el pre-running, mostrando solo post-running. Para el objetivo específico de lograr sonidos nítidos, la implementación de un filtro SRC de fase mínima o un híbrido puede ser psicoacústicamente superior. La percepción humana de la nitidez de un ataque, transiente, se ve mermada si se introduce energía antes del punto de pico. Al evitar el pre-running, los transients pueden sonar más definidos y con mayor impacto, aunque esto pueda ser considerado técnicamente menos preciso en el dominio de la frecuencia. Se debe investigar si el software de conversión, como Adobe Audition, ofrece opciones avanzadas de calidad que impacten la elección del kernel de interpolación. Por ejemplo, en algunos de AWS, el control de quality ajusta la retención de altas frecuencias durante la conversión. Tabla 2. Tasas de muestreo recomendadas para procesamiento. Tasa de muestreo, kHz. Frecuencia máxima, Nyquist. Uso recomendado en mastering. Ventajas clave de DSP. 48. Archivo fuente /diagonal broadcast. Base técnica, suficiente margen para frecuencias audibles. 96. Procesamiento intermedio, ideal. Mejora la precisión de los filtros EQ y proporciona margen para anti-aliasing. 2. Ve flujo de conversión inicial, pre-masterización. Una vez seleccionada la tasa de muestreo objetivo, el flujo de trabajo inicial se simplifica. Remuestra Quaon, SRC. Convertir el archivo de forma offline utilizando un algoritmo de alta calidad, preferiblemente con énfasis en la fase mínima o un sync bien diseñado, como los encontrados en Adobe Audition o herramientas como Sax. Conversión de profundidad de bit. El archivo resultante se carga en una sesión de. La ampliación de palabra, DA, se realiza de manera transparente, lo que inmediatamente proporciona el margen para que todos los procesos internos del DAW, que generalmente operan a o de punto flotante, trabajen con precisión sin introducir ruido de cuantización audible. 3. Logrando textura sonora de alta calidad y nitidez, DSP tímbrico. El objetivo de obtener una textura sonora de alta calidad y sonidos nítidos se aborda principalmente a través de técnicas de DSP que realzan o modifican el contenido armónico de la señal, aprovechando el headroom y la precisión de la sesión. 3. Ecualización de precisión, EQ. La ecualización es una de las técnicas DSP más comunes en la ingeniería de audio. En la masterización, se utiliza para refinar el balance tonal general. 3. A1. Técnica de brillo y textura, High Sparkle. Para infundir al audio la sensación de textura de alta calidad y un brillo de gama alta, se requiere un realce sutil en las frecuencias más altas. Específicamente, se recomienda aplicar un filtro de estantería alta, High Shelf, con un aumento discreto, típicamente entre y, a partir de los. Esta manipulación se orienta a impartir una sensación realmente nítida sin sonar estridente o crujiente, crunchy o shrill. Es esencial que este EQ se aplique en modo de fase lineal, linear phase. Aunque los EQS de fase lineal pueden introducir una latencia notable, en masterización son preferibles porque garantizan que el realce de las altas frecuencias no cause un desplazamiento de fase audible en las frecuencias medias altas, preservando así la coherencia temporal de la señal original y manteniendo un sonido prístino. 3. A2. Definición de ataque y presencia, nitidez. La nitidez del sonido está íntimamente ligada a la percepción de los transients y la presencia. Para añadir mordida, bait, a elementos como la percusión, platillos o guitarras, se puede aplicar un realce de campana amplio en el rango de presencia, generalmente entre y. Se debe mantener el factor de calidad, Q, de los filtros ancho. Una práctica fundamental en la masterización es evitar el uso de Qs estrechos para cortar o realzar frecuencias resonantes, ya que esto puede introducir artificialidad.
El uso de QS amplios garantiza que las curvas de ecualización se sientan naturales y no comprometan la integridad de la mezcla. 3. B. Coloración armónica y expansión dinámica modulada. La textura buscada a menudo se logra mediante la introducción controlada de armónicos superiores, un proceso conocido como saturación o excitación armónica. 3. B1. Saturación como texturizador. La aplicación de una ligera saturación armónica, una forma de distorsión suave y controlada, en la etapa de masterización puede añadir calidez y la percepción de detalle y densidad, sin comprometer el rango dinámico del máster final. La saturación genera nuevos armónicos que enriquecen la señal tímbricamente. 3. B2. Técnica avanzada de crispness dinámico. Una técnica avanzada para crear un sonido nítido y dinámico es la saturación modulada program dependiente en las altas frecuencias. Esto implica el uso de un seguidor de envolvente, envelope follower, conectado al control de drive o intensidad de un plugin de distorsión / saturación. De esta manera, la saturación se aplica con mayor intensidad solo cuando la señal de entrada alcanza picos o transients específicos. Esta técnica no solo agrega coloración, sino que también puede causar una ligera expansión transitoria, lo que resulta en un sonido dinámicamente crisp y con una textura sonora compleja. 3. B3. Mejora de la imagen estéreo, mid/side processing. Para mejorar la sensación de espacio y dimensión que contribuye a la alta calidad percibida, se puede emplear el procesamiento mid/side. Esto permite, por ejemplo, aplicar el realce de brillo descrito en 3:1 de manera exclusiva o predominante a los canales laterales, side. Esto ayuda a crear un sentido de espacio alrededor del brillo de alta frecuencia. Es imperativo utilizar el procesamiento mid/side con precaución. Una regla estricta de masterización es mantener las frecuencias bajas, típicamente por debajo en mono para prevenir problemas de fase o la pérdida de energía en la reproducción en sistemas de escucha estéreo o envolvente. 4. Consistencia dinámica y sonidos nivelados, DSP de amplitud. El objetivo de obtener sonidos nivelados implica el control dinámico preciso, que se logra mediante compresión y limitación, asegurando la conformidad con los estándares de loudness de la distribución moderna. 4. A compresión para pegamento, glue, y densidad. 4:1. Compresión suave de bus. Una vez que el tono y la textura se han establecido mediante EQ y saturación, se aplica una compresión sutil al bus estéreo final, compresión de pegamento. Esta compresión suele tener una relación baja, por ejemplo, A, y una reducción de ganancia suave, idealmente por debajo de. Esta aplicación unifica los elementos, dando la sensación de que la mezcla respira como una sola unidad. Si la reducción de ganancia requerida excede consistentemente se considera que el problema es de mezcla y no de masterización, y se recomienda regresar a la fase de mezcla para ajustar el balance. 4:2. Compresión paralela, opcional. Para añadir densidad o cuerpo al archivo sin comprometer los transients y la nitidez ya establecidos, la compresión paralela es una técnica efectiva. Consiste en mezclar la señal seca original con una copia fuertemente comprimida. Esto aumenta la densidad general del sonido mientras se preserva la dinámica natural. 4. B. Control tonal y dinámico con compresión multibanda. El compresor multibanda es una herramienta DSP muy avanzada, esencial en la fase de masterización para lograr una nivelación precisa y consistente. Permite la compresión independiente de hasta 4 bandas de frecuencia. 4. B1. Función y aplicación específica. Puesto que los diferentes rangos de frecuencia, bajos, medios, altos, suelen tener un contenido dinámico único, el compresor multibanda permite al ingeniero corregir desequilibrios sutiles que persisten después de la compresión de bus. Para lograr la nitidez y nivelación deseada después de haber realzado las altas frecuencias con EQ y saturación, sección 3, el multibanda se utiliza para controlar la sibilancia /aspereza. Si el realce en A resulta en una sibilancia excesiva, se puede configurar un compresor en esa banda para actuar dinámicamente, una campana descendente, solo cuando el nivel excede un umbral, balanceando los agudos y manteniendo un sonido crisp y dinámico sin aspereza. Consistencia tonal, aplicar compresión ligera en las frecuencias bajas, eje, por debajo para dar consistencia y punch sin que el archivo suene aplastado. 4. B2. Ajustes críticos. Los puntos de cruce, crossover frequencies, deben ser definidos con precisión para aislar las bandas problemáticas. En DOS como Adobe Audition, los controles multibanda permiten definir umbrales, threshold, específicos para cada banda, así como la posibilidad de solos y bypass para escuchar la banda aisladamente y asegurar que el procesamiento no introduce artefactos. 4. Limitación True Peak y alineación de loudness. El paso final para lograr que los sonidos estén nivelados y listos para la distribución es el control de pico y la normalización de sonoridad, loudness.
4. C1. Limitación como techo final. Se debe utilizar un limitador de pico verdadero, True Peak Limiter. A diferencia de los limitadores de pico tradicionales, que miden solo los picos de la muestra digital, el True Peak predice la posible reconstrucción de picos intermuestrales por parte del DAC. Estos picos intermuestrales pueden causar clipping y distorsión en el sistema de reproducción final. La configuración crucial es el margin, techo. Para garantizar el headroom necesario para la codificación y evitar la distorsión, se recomienda establecer el margen a True Peak. Disminuir el threshold del limitador hará que actúe de manera más agresiva, elevando la sonoridad perceptual general. 4. C2. Nivelación según estándares LUFS. La consistencia dinámica y nivelación se cuantifican mediante la métrica LUFS, Loudness Units Full Scale. El objetivo es alcanzar un nivel de sonoridad integrada que cumpla con los estándares de las plataformas de streaming. Se debe utilizar el limitador para aumentar la ganancia hasta que el medidor de loudness integrado alcance el nivel LUFS deseado. El objetivo más común para música contemporánea en streaming es integrado, estándar de Spotify y YouTube. Algunas plataformas, como Apple Music, favorecen un nivel ligeramente más bajo para preservar un mayor rango dinámico. Tabla 3. Estándares de Loudness LUFS para distribución, nivelación. Plataforma de distribución. Loudness integrado, LUFS. Límite de pico verdadero, True Peak. Impacto en la nivelación. Spotify. -D. Estándar dominante para música, garantiza que no se baje el volumen. Apple Music. -D. Preserva un mayor rango dinámico y es menos susceptible a la normalización descendente. YouTube. -D. Normalización automática de contenido. Export Sheets. Flujo de trabajo, workflow, integrado y recomendaciones finales. VA. La cadena óptima de masterización, orden de procesamiento. El orden en el que se aplican los procesadores es fundamental. Un orden lógico asegura que cada etapa trabaje con una señal optimizada, previniendo artefactos. Configuración de la sesión. SRC inicial, conversión offline de A utilizando un algoritmo de alta calidad, preferencia por fase mínima para nitidez. Preparación del audio, asegurar que el archivo detenga suficiente headroom, picos alrededor de, antes de aplicar los primeros efectos. Ecualización, aplicación de filtros de precisión, fase lineal, para corregir desbalances tonales y añadir brillo y presencia, sección 3A. Saturación / coloración armónica, uso de excitación armónica, preferiblemente modulada, para añadir textura y calidez, sección 3B. Compresión general, glue compresión suave de bus para unificar la dinámica, sección 4A. Compresión multibanda, control de picos y nivelación tonal fina, especialmente para domar la sibilancia resultante del EQ. Limitación True Peak, ganancia final para alcanzar el volumen LUFS deseado, manteniendo el techo A. Dithering, el último paso absoluto, realizado durante la reducción de profundidad de bit para la exportación final. VB conversión final, downsampling y dithering. El proceso de mastering culmina con la preparación del archivo para la distribución, lo que a menudo implica la reducción de la tasa de muestreo, downsampling, y la reducción de la profundidad de bit, depth reduction. VB1, el momento de dither. El dithering es la adición estratégica de ruido aleatorio de muy bajo nivel antes de reducir la profundidad de bits, eje, DA. Su función es esencial, eliminar la distorsión de cuantización, que es tonal, desagradable y correlacionada con la señal, y sustituirla por ruido aleatorio que es menos audible. La advertencia más crítica en esta fase es el momento de aplicación del dithering. La adición de dither debe ser el paso final y único en la cadena de procesamiento. Si el dithering se aplica antes de la compresión o la limitación, pasos 6, 7 y 8 de la cadena, la ganancia que el limitador aplica para alcanzar el objetivo LUFS también amplificará el ruido de dither, haciéndolo audible y contaminando el resultado. VB2, dithering y noise shaping. Para optimizar la aplicación del dithering, se utiliza el noise shaping, modelado de ruido. Esta técnica filtra el ruido de dither y lo desplaza a regiones de frecuencia donde el oído humano es menos sensible, típicamente por encima de. Si el formato de destino es el uso de algoritmos de noise shaping optimizados, como los ofrecidos en plugins de masterización profesionales, es altamente recomendable. Sin embargo, si el archivo se exporta el ruido de dither es tan bajo, debido al rango dinámico de, que es inaudible a niveles de escucha normales, haciendo el noise shaping opcional. Tabla 4, guía de conversión final, downsampling y dithering. Formato objetivo. Tasa de muestreo final.
Profundidad de Befano. Dithering requerido. Noise shaping recomendado. CD Red Book. Sí, obligatorio, Diter al reducir a. Sí, para optimizar el ruido residual. Distribución high-res. No, la profundidad de bit no se reduce. Opcional, el ruido de Diter D es inaudible. Broadcast / video. O. Sí, si se reduce a. Sí, si se reduce a. VC consideraciones de hardware y software. La estrategia propuesta requiere recursos significativos. Los algoritmos de SRC de alta calidad, los filtros de fase lineal y las técnicas de saturación modulada son intensivas en CPU. Se recomienda utilizar DAWs, Digital Audio Workstations, que incorporen convertidores SRC probados y de alta calidad, como Adobe Audition, que utiliza algoritmos robustos. Para gestionar la carga de CPU y evitar la latencia, es aconsejable realizar los procesos de conversión de tasa de muestreo y la exportación final en modo de renderización offline. Conclusiones y recomendaciones. El objetivo de bostear la calidad de un archivo para obtener textura sonora de alta calidad, sonidos nítidos y nivelados se logra mediante una metodología de masterización en alta resolución. La remuestra Quaon inicial no es un fin, sino una condición técnica para un DSP superior. La configuración más recomendable es: entorno de trabajo, configurar la sesión de masterización a SRC, precisión, utilizar un algoritmo de remuestra Quaon de alta calidad, preferentemente con características de fase mínima, para convertir de a textura y nitidez, DSP tímbrico, emplear ecualización de fase lineal para añadir brillo sutil por encima de y realce de presencia entre y. Complementar esto con saturación armónica modulada program dependiente en las altas frecuencias para generar una sensación de crispness dinámico. Nivelación y consistencia, DSP dinámico, utilizar compresión multibanda para controlar picos específicos de frecuencia y aplicar una limitación final de pico verdadero, true peak, a un techo de estándar de loudness, nivelar la sonoridad integrada a, o para Apple Music, utilizando el limitador final. Conversión final, si se requiere un archivo de, aplicar el dithering, con noise shaping, como el último y único paso antes de la exportación. Sources used in the report.